Hoy en Estudiemos Juntos analizaremos el famoso cruce del Mar Rojo y el Cántico de Moisés. Y vamos a preguntarnos algunas cosas y tratar de contestarlas. ¿Cómo obtiene Dios las victorias y cómo Dios nos rescata? ¿Será que en algún momento, por nuestras decisiones empedernidas en el pecado, a Dios no le queda más remedio que destruirnos? ¿Qué nos dice el cruce del Mar Rojo y el Cántico de Moisés sobre quién es Dios? Estas son algunas preguntas que estaremos analizando hoy en Estudiemos Juntos. Bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar una vez más en nuestra mesa para estudiar la Biblia. Hoy estamos con Joel y con Sammy nuevamente en nuestra segunda parte de este estudio que vamos a estar haciendo hoy sobre el cruce del Mar Rojo y el Cántico de Moisés, que me parece que está muy interesante porque tiene muchas alusiones al Apocalipsis. Pero como en esta costumbre vamos a comenzar orando y Joel, hoy voy a pedir si puedes comenzar tú. Querido Señor, te pedimos que ilumines nuestra mente y el diálogo que vamos a tener para poder crecer en el conocimiento de tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, continuando con nuestra lección número 6, hoy la segunda parte a través del Mar Rojo. Vamos a comenzar donde nos quedamos en Éxodo capítulo 13 y vamos ahora a leer los versículos 17 al 22. La primera parte del domingo estuvimos analizando cómo Dios trata a los primogénitos y terminamos dialogando de esta marca y señal que Dios puso en la frente en la mano con la fiesta de pan sin levadura, y lo analizamos a la luz del Apocalipsis. Pero vamos a hablar a los versículos 17 al 22 de Éxodo 13. Cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo, de Egipto. De Egipto los hijos de Israel salieron armados. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto. Durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche, y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. Muy bien, vamos a comenzar con los primeros versículos, el 17 al 20 y pico, que menciona que Dios, pudiendo llevar al pueblo de Israel por una ruta más corta para llegar a Canaán, decide tirarlos por una ruta, pero hace aquí una aclaración muy interesante y menciona en el versículo 17 el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Y luego dice, no lo voy a llevar por ahí porque si Israel empieza una batalla, van a querer regresar a Egipto. Por muchos años, la explicación que me habían dado, porque nunca lo había estudiado, era que Dios mandó a Israel por ahí para probarlos porque él quería mostrar su poder y todo lo demás. Pero aquí leyendo el texto me doy cuenta que lo que parecía algo muy ilógico era una protección que Dios estaba dando a Israel. ¿Por qué? Porque los filisteos son muy conocidos en la historia por ser unos tremendos guerreros. Tan buenos guerreros eran que aún después que Israel conquista Canaán y Josué muere, todavía no habían podido conquistar el territorio de los filisteos. Y los filisteos son los acérrimos enemigos por muchos años. Yo creo que no es hasta David, que David los logra vencer allá, que ya entonces, pero todo ese tiempo era guerra con los filisteos. Así que lo que parecía una maldición o algo ilógico, ¿por qué dar la vuelta más larga? ¿Por qué? Entonces, cuando estaba analizando esto y poniéndolo todo junto, me vino este pensamiento a la mente, que muchas veces en nuestra vida nos pasan cosas, estamos orando por algo y nos pasan cosas que parecen ilógicas. Y en nuestra mente, en nuestros procesos mentales decimos, pero si esto hubiera sido más fácil de esta manera, pero si este camino o esta puerta, y lo que no nos estamos dando cuenta es que Dios lo está orquestando así para protegernos. Sí. Y por eso tenemos que recordar las palabras de Jeremías cuando él dice que los planes de Dios son más altos que nuestros planes, sus pensamientos más que nuestros pensamientos, y confiar que siempre sus planes
son para nuestro bien. Y que si por alguna razón nosotros metimos la pata y tomamos una mala decisión, Dios es tan lleno de gracia y de misericordia que aún la maldición la transforma en una bendición. A mí Sí. me llamó la atención algo, que había leído estos pasajes, pero nunca había, ahora me llamó la atención algo, porque siempre me habían dicho que los israelitas se armaron después del Mar Rojo cuando quedaron las armas De los egipcios. de los egipcios ahí flotando y Sí, las sí. agarraron. Y acá me dice claramente que ellos salieron armados. O sea, Sí. los israelitas salían para resolver sus problemas por medio de la guerra. Y Dios Mm. no quiere, porque ellos Exactamente. pensaban que por la guerra lo iban a resolver y Dios les decía, no, por la guerra les va a dar miedo. Ujú. Yo tengo otra, pareciera como que Dios diría, tengo otra Claro. manera, ¿no? Y eso es un punto muy bueno porque justamente va marcando el camino de cómo es que Dios logra victorias y cómo es que Dios nos logra liberar y rescatar de la esclavitud o de los problemas o de las persecuciones que estamos afrontando. Claro, ellos salieron armados, evidentemente pidieron las armas a los A los egipcios, salieron armados sin haber tenido que usar un arma para ser liberados del imperio más poderoso que existía Ujú. en el mundo. Y eso, por alguna razón, adelantándome a lo que vamos a leer más adelante, porque quiero tocar un tema más adelante de esta mentalidad de esclavo, es como que la mentalidad de esclavo no te permite ver la realidad. O sea, te pueden rescatar, tú ves la mano de Dios obrando milagrosamente, protegiéndote de estas calamidades que están pasando, y aún así decides confiar en tu propia fuerza, armarte para defenderte de los que vengan en el camino. Es como que no te deja ver la realidad de Dios. Pero lo vamos a analizar más adelante. Otra parte de este texto que me llamó mucho la atención es el último versículo, el 22, donde dice, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque estamos tratando de descubrir quién es Dios. Y mira qué pueblo terco, qué pueblo más idólatra, qué pueblo más rebelde, qué pueblo más, no sé qué otra palabra utilizar. Bueno, duros de servir, infiel. dice. O sea, este era un pueblo que, o sea, si vamos a empujar la misericordia y la gracia de Dios, el pueblo de Israel la llevó al extremo. Pero Dios nunca le quitó la nube ni el fuego, que era lo que los dirigía. Por 40 años, adorando al becerro de oro, quejándose, esa era otra cosa que tenía, las quejas que tenían, a través de las quejas de la infidelidad, de la idolatría, todo, Dios todos los días le daba la columna de fuego y todos los días le ponía la Y no les quitaba el maná. y no le quitaba el maná nunca. No. O sea, ¿qué cuadro de Dios nos muestra esto que confirma lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento de que, no sé si es en Romanos, donde Pablo dice que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí Qué mismo. brutal. O sea, la fidelidad de Dios va más allá de lo que podamos pensar o imaginar. Muy bien, entonces ahora sí vamos a Éxodo capítulo 14 y vamos a leer los versículos 5 al 10. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Unció entonces su carro, tomó consigo a su ejército, tomó 600 carros escogidos y tomó los carros de Egipto junto con sus capitanes. Endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10. Los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Llenos de temor. Muy bien. Ok, aquí me llama mucho algo la atención y siempre me llaman cosas la atención cada vez que lo leo. Mencionamos obviamente ya en la lección pasada que esto menciona que el faraón no había estado arrepentido. Pero fíjate el cuestionamiento que le hacen los políticos al faraón y que el faraón mismo también se hace. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo es que los dejamos ir? Aquí se nos acabó la comodidad, se nos acabó el trabajo gratis, se nos acabó todo y se cuestionan todo eso. Entonces dice que el faraón reúne sus mejores carros de guerra, 600 dice acá el versículo 7, con sus jinetes y con todo lo demás. Y antes de dar el comentario que quiero hacer, vamos a Éxodo 9. Porque según este texto, según las plagas que vimos, Egipto quedó en ruinas.
¿de dónde sacó Faraón mínimo 600 caballos y carros para esta guerra? Interesante a ese punto. Porque estaba en ruina. Sí, bueno, pero los caballos todavía estaban, porque los animales fueron muertos por el granizo. Correcto. Y Moisés les había dicho Ajá. que escondan los animales, bien. que guarden los animales y todo eso. Muy bien, vamos a leerlo. Génesis, Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 21. El Señor le dijo a Moisés, levántate muy temprano y preséntate ante el faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de todos de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez voy a enviar a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo todas mis plagas, para que entiendas que no hay en toda la tierra otro Dios como yo. Voy a extender ahora mi mano y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga y tú dejarás de existir. A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Aún así, en tu soberbia, retienes a mi pueblo y no lo dejas ir, pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes lo hubo desde que Egipto se fundó hasta ahora. Así que manda a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halla en el campo y que no se guarezca en casa y morirá. Hasta el 21, ¿Hasta sí. el 20 qué? 21. Los siervos del faraón que tuvieron temor de la palabra del Señor hicieron que sus criados y sus ganados se guarecieran en casa. Pero los que no recibieron en su corazón la palabra del Señor dejaron en el campo a sus criados y sus ganados. Y aquí vemos otra dimensión de Dios que la mencionamos ya anteriormente. Fíjate que estos egipcios no adoraban a Dios, no le eran fieles a Dios, simplemente creyeron una palabra y por creer esa palabra salvaron sus animales. Sí, que no, el faraón posiblemente no la creyó y los siervos dice que fueron los Claro. que creyeron. Y entonces ahora, después que ya Israel se va, tal vez él no tiene caballos, pero como eres el faraón, entonces manda a buscar todos los caballos que quedan en el reino y ahí preparó 600 carros que todavía quedaban para la batalla. Ahora es interesante, perdóname, una cosa que me llama la atención, que Dios le dice, pareciera darle a entender a Faraón que con la plaga de granizo va a morir. Entonces cae el granizo, pero no muere Faraón. Y sin duda que Dios le estaba diciendo lo que iba a venir a consecuencia si él seguía viniendo, porque a veces pensamos que cuando Dios anuncia una profecía va a ser en el acto. Es como Adán y Eva, el día que comieres vas a morir. Vino el granizo, Faraón no murió y dijo, bueno, está bien, vino el granizo, pero yo no morí. Entonces debe haber pensado así con cada plaga, que no le iba a pasar nada, ¿no? Correcto. Y yo creo que eso hacía que se endureciera más el corazón. Correcto. Al ver que no tenía consecuencia, por decirlo así. Entonces decía, no, pues esto es un chiste, esto no va a pasar nada. Eso es lo que hace el remordimiento, hasta que no ve las consecuencias no para. Y lo mismo pasó con Sansón, Uh-huh. ¿viste? Con Dalila, cada vez, hasta que... Muy bien, entonces tenemos al pueblo de Israel que está en una encrucijada, el faraón sale con todo lo que tiene, entonces vamos ahora a leer los versículos, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 10? Sí, vamos a leer En el 8 quedamos, ahora que el 10 leíste. ¿El 10 leí? Entonces clamaron al Señor, sí. Ah, sí, 11 entonces, ahora. Vamos a leer del 11 al 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Muy bien, esa es la mentalidad de un esclavo. Yo por muchos años, enseñé clases de historia, especialmente historia de Estados Unidos, y siempre me llamó la atención que en una plantación, acá en el sur de Estados Unidos, en los 1800, cuando había esclavos, podían haber 500 esclavos y tal vez algunos 15 o 20 amos o capataces. Y no escuché muchas historias de que 500 esclavos se rebelaran contra 20 y los aplacaran, porque la mayoría son ellos. Pero ocurre algo en la mentalidad de un esclavo que aunque tenga mayoría, aunque tenga más fuerza, se siente que no la tiene. Y es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Esta mente de esclavo que no te permite ver la realidad como la realidad es. Por miedo, por ya estar tal vez muchos años siendo sometido, teniendo a alguien que piensa por ti, que te dicta todo lo que tú tienes que hacer, que desde cierta perspectiva, como mencionamos ahorita, y no sé si fue fuera de cámara,
hay cierta comodidad que te trae la mentalidad de esclavo. Sí, es predecible. Vos no, Totalmente. cuando vos vivís por fe, no sabés qué es lo que va a pasar la semana que viene. Exactamente. Cuando sos un esclavo, sabés lo que en 5 años todavía sabés qué es lo que vas a estar repitiendo. Todo siempre es una Ujú. rutina, ya sabes lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cuándo, cómo, dónde. Pero la vida de fe es una vida de aventura. Y donde tenés que pensar por vos mismo. Cuando con esclavo Exactamente. todo te lo dicen. Este es el horario, esto es lo que tenés que comer, esto es lo que tenés que trabajar. Y hay gente que, no, o sea, a todos nos gusta eso muchas veces, preferimos eso. Y fíjate que la perspectiva también, cómo cambia. Fíjate cómo le dijeron a Moisés, por lo menos en mi versión, en el versículo 11 dice, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Será que Moisés y Dios obligaron a los israelitas a salir de Egipto? No, es justamente ante la crisis el esclavo le echa la culpa siempre a otro, no asume responsabilidad el esclavo. Y analizamos el domingo esta o sea, cómo Dios la marca en la frente y en la mano, Ujú. comparado con la de Apocalipsis, y llegamos a la conclusión de que la bestia de Apocalipsis, el espíritu de Babilonia, es el que oprime, es el que obliga, es el que fuerza. Pero Dios nunca hace eso. Claro, y por eso hay mucha gente que prefiere Babilonia. O sea, Mm. en los sistemas religiosos, ¿cuánta gente prefiere que le dicten lo que tienen que hacer antes de pensar por sí mismo? Que una comisión se reúna en un lugar y le digan, esto es lo que hay que hacer. Hagan un documento oficial para lo que tenemos que hacer. Cuando por nosotros mismos, por medio del ejemplo de Jesús, podríamos cada uno saber qué es lo que tenemos que hacer. Si la iglesia lo aprueba, entonces yo lo hago. Exacto. Si la iglesia no lo aprueba, yo no lo hago. O sea, la mentalidad de esclavo es tan fea que aún frente a la libertad que han experimentado 400 años de esclavos, finalmente son liberados, ven los milagros de Dios y ahora a la primera amenaza que encuentran comienza algo que seguramente habían adquirido en los 400 años de esclavos y es la queja. No, y para mí yo también veo, además de eso, lo veo también lo que es el pánico y la ansiedad. No nos permiten ver la realidad de las cosas. Y a veces pasamos por situaciones donde estamos así desesperados, y como lo que estaban ellos. Literalmente, ¿quién de ellos sabía o se iba a imaginar, a pesar de que vieron ya ciertos milagros y ciertas cosas, que iban a ellos a imaginarse que ellos tenían que marchar en el mar? Y que se iba a abrir y que Claro. iban a salir. Para ellos literalmente lo único que pensaban era que iban a morir porque no lo veían. Aunque pueden decir si Dios mandará algo, o lo que sea para protegernos, pero a veces el pánico no nos permite ver esas cosas y terminamos tomando decisiones incorrectas y a veces cuando estamos pasando por abusos, pareja o lo que sea, o niños, lo que sea, les cuesta escapar y salir porque tienen miedo a esa libertad, no saben cómo vivir, especialmente cuando llevan muchos años viviendo de la misma manera, con el mismo abuso, con la misma esclavitud. Cuando salir de eso es incómodo. Es más, te sientes raro viviendo cómodo. Quieres volver otra vez a lo eso, conocido. a lo conocido, que aunque era abuso, pero yo creo que es parte de ¿verdad? Nuestro cerebro tiene que reprogramarse nuevamente a vivir de una manera diferente. Y créeme, el pánico te hace pensar y decir cosas irracionales. Que es lo que yo pienso que están diciendo. No, mira, no, es mejor volver otra vez para allá. Sin pensar, si uno se relaja en decir, si Dios ya me sacó de allá, también lo puede hacer. Pero a veces no, nos sucede que rápido vuelvo a nuestra andanza. El famoso síndrome de Stockholm no es el que de los que secuestran, que el miedo y el abuso es tanto que entonces ahora... El secuestrado termina anhelando la relación Exactamente. con el secuestrado. O sea, a ese punto puede llegar el miedo y el abuso que tenemos. Y aquí el pueblo de Israel no es una diferencia. Fíjate cómo le dicen, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas? Esto es lo que te decíamos, que nos dejaras aquí, que no nos sacaras. Claro, ahora vos fíjate que ellos, al que les dio libertad, lo tratan como si fuera el amo que los esclaviza. Y al que les dio opresión, ahora quieren volver con el que les dio opresión. Y por eso no hay engaño mayor que atribuirle a Dios las características de Satanás. De que Dios es el opresor, de que Dios es el que obliga, de que Dios es el que fuerza, de que Dios es el que... Todo lo que Satanás hace, atribuírselo a Dios, no puede haber peor engaño que ese. Y es en donde ellos están ahora. Muy bien, vamos a seguir leyendo ahora los versículos 13 al 15. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos.
quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. ¿Hasta cuál? Hasta el 15. Ya. Ok. Entonces, aquí dice algo Dios muy interesante. Moisés le dice al pueblo, quédense inquietos, Sí. van a ver la salvación de Jehová, no tengan miedo que estos egipcios nunca los van a volver a ver. Y Dios le dice, ¿pero por qué tú le dices a ellos que se estén quietos? Que sigan marchando, que arranquen y marchen. Y dice, yo, en el versículo 14, yo No. pelearé por ustedes. El Señor mismo peleará. No, eso lo dice. Sí. Lo dice Moisés. Lo dice Moisés. El Señor peleará por ustedes. Fíjate que Moisés, aunque pasó 40 años apacentando a las ovejas y tratando de desaprender lo que aprendió en Egipto y aprendiendo algo nuevo, todavía tiene la mentalidad de este Dios guerrero que él tiene en la mente. Y por eso hago la pregunta: ¿cómo Dios peleó por Israel? ¿O está a punto de pelear por Israel? Porque todos conocemos la historia. Dios manda el viento, se abre el mar, el pueblo de Israel pasa, y luego cuando pasa allá, Moisés dice que Dios le dijo, ok, ahora baja las manos y las aguas van a bajar, y todo el ejército egipcio murió. Para mí es salvando, literalmente, porque cuando estamos en caos, no es que aquí estamos predicando, ¿ves? Como Dios es un Dios que no destruye, no hace nada, pues no interviene. No, Dios es un Dios de poder y Él puede hacer lo que sea por venir a nuestro rescate cuando estemos en medio. Entonces, la dicotomía que yo veo aquí es que lo que yo entiendo es que Dios está diciéndole, o Moisés le está diciendo, y volviendo, si lo vemos de esa manera, Sí. del pánico, la ansiedad, es que uno en esos momentos difíciles hay que estar tranquilo, en paz, porque cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando entramos en pánico, no podemos pensamos. pensar. Se quédense tranquilos, lo que significa que quédense quietos, no hagan nada bajo sus fuerzas. Exacto. Entonces, no significa que, pues no hago nada. Entonces, hay veces que nosotros pues nos quedamos llorando, nos quedamos orando en un cuarto y sabemos que hay que movernos en fe. Hay una diferencia entre moverme bajo mi fuerza que caminar por fe. Ellos lo que Dios le estaba mandando es muévanse por fe, no era por su fuerza. Ninguno de ellos tiene el poder de abrir el mar ni hacer nada. Entonces, en nuestra vida, lo que tenemos que aprender a dar pasos de fe, a estar quietos en lo que nosotros queremos hacer, bajo nuestra carne, bajo nuestra fuerza, y vivir bajo el Espíritu, que es por fe, que hay un movimiento de fe, no un movimiento de humano. Me gusta eso porque seguramente en este grupo de gente empezaron a saltar las voces. Vamos a regresar a Egipto. Y alguien dijo, no, vamos a pelear contra los egipcios ahora, vamos con las armas. Y Moisés te dice, no, tranquilo, que Dios nos va a decir la manera. Pero fíjate cómo Dios provee la victoria. ¿Qué hace Dios para pelear por el pueblo de Israel? Y es justamente lo que viene en los versículos que vienen. Vamos a leer los versículos, ¿dónde nos quedamos? 16 al 20. 16 al 20. Sí. Desde el 15 dejamos. Sí, pues lee el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 20. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Muy bien. Entonces, ¿cómo Dios libera a Israel? ¿Cómo Dios pelea por Israel? Dios pelea por Israel abriéndole camino donde no había para que ellos puedan pasar y lleguen al otro lado. Por ahí alguien dice, sí, pero ahí no termina la historia. La pelea después es que él termina bajando las aguas y destruye a todos los egipcios. Ajá. ¿Será que así es como Dios obtiene la victoria? Como dijimos al principio en la introducción del programa de hoy, bueno, porque ya hasta aquí llegó la gracia de Dios con los egipcios. Ya Dios no podía hacer nada más y bueno, Dios le da lo que ellos estaban buscando, la muerte. Y Dios entonces baja las aguas y los destruye.
Bueno, yo lo entiendo así. Por ejemplo, no sé, yo no estaba cuando ustedes hablaron de Dios endurece el corazón de Faraón, Sí. pero para mí endurecer significa el llamado del espíritu al arrepentimiento. Ujú. Eso es endurecer. Cuando Dios endurece, Claro. es por un llamado al arrepentimiento. Cuando Dios endurece. Claro, es un llamado. O sea, cuando Dios te endurece a vos el corazón, no es que te endurece el corazón, sino que Él te llama con el espíritu para la salvación y vos cerrás. O sea, vos cerrás la... Entonces yo endurezco mi corazón. Correcto. No creer lo que Sí. tú... Sí. O sea, yo lo endurezco, pero es por la revelación de Dios. Si Dios no se hubiera movido, no se hubiera Correcto, endurecido mi correcto, corazón. Pero es correcto. mi negativa lo que endurece. Exacto. Pero entonces podemos decir que Dios lo endurece Ujú, en sí, sí. ese sentido. Entonces, cuando Dios dice, yo endureceré el corazón de los egipcios, ¿qué está diciendo? Yo los voy a llamar una vez más con el Espíritu Santo. El mar se va a abrir para salvarlos a ustedes. Pero en ningún lado dice que Dios obliga a Faraón a meterse en el mar. Claro. O sea, el mar no se podría haber quedado, el milagro era para salvar, Exacto. pero hasta hoy abierto el mar, para, Sí. ¿entendés? El mar tenía que volver a la normalidad porque era un milagro eso. Entonces Dios lo que hace simplemente cuando pasan todos, porque lo que él quería era salvar, Ujú. no destruir, cuando pasa, el Israel que para eso abrió el mar, para salvarlo, el mar tiene que volver a lo mismo, pero no más que ahora por la dureza del corazón de Faraón, se mete, donde Dios no lo obligó a Claro. meterse, se mete en un lugar donde el mar tenía que volver a su mismo cauce. Y de paso, muestra cómo de nuevo el pecado nos enceguece. Los egipcios están viendo que el mar se dividió, Sí, sí. que esta nube ahora pasa y bloquea, para ellos es tiniebla, pero para los israelitas es luz, para que ellos pasen, y aún así después de eso se meten, Para matar. o sea, no se dan cuenta Ajá. de lo que está pasando. Entonces, lo que quiero traer entonces, ¿qué uno hace cuando Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Ujú. Pero entonces también está esta idea de que entonces cuando enemigos se levantan contra nosotros, podemos acudir a Dios para que Dios haga algo en contra de eso. No, Entonces, es que Dios no hace escucha- nada en contra. Sí, no, Dios, pero lo que iba a Dios decir te salva. En esa salvación que Dios hace, hablando metafóricamente, el faraón se mete en un lugar Exacto. donde no se tiene que meter. que es lo que digo, que Dios siempre nos va a bendecir. Y esa bendición puede terminar siendo una maldición para aquel que no quiera unirse a eso. ¿Por qué? No es porque Dios lo está haciendo, sino Claro. es que al ellos tratar de irse en contra tuyo, ya ellos mismos se están Condenando, sí. en la condenación. Sí, sí, Claro, ¿verdad? pero yo vuelvo a repetir que Dios siempre que llamó a Faraón, lo llamó para salvación. Y por eso se endurecía el corazón de Faraón. ¿Qué es lo que va a pasar al final del tiempo? ¿Por qué al final del tiempo dice que se agota la gracia? No es que la gracia de Dios se agota, sino que al final del tiempo va a haber un pueblo que va a predicar con tanto poder y el mundo que no quiere aceptar se va a endurecer tanto por no querer aceptar el mensaje de salvación. Pero no es que el pueblo va a estar predicando la condenación, sino que va a estar predicando un mensaje de salvación y cuando yo me resisto a eso se endurece mi corazón. Entonces, por ejemplo, para una forma práctica, vamos a ponerle que hay un jefe o alguien que esté por encima de ti que está haciendo cosas que son negativas, que son mentiras, que está buscando la manera que te despidan, que hagan buscando hacerte el mal. Ujú. ¿Cómo uno logra? Aunque Dios dice que, ¿verdad? Que oremos Sí. por el bien, pero ¿cómo Dios en ese caso se defiende? Entonces, Bueno, si sí. Dios te bendice, si uno sabe que Dios te bendice y que puede rescatarte, ¿verdad? Lo que ellos están usando para maldición, Dios lo puede tornar en bendición. Y Ujú. como ellos están operando en mal, ellos mismos van a sufrir las consecuencias de lo que ellos están... Sí, porque Generando. el pecado es autodestructivo. Y te O sea, lleva- la persona que sí, que quiere hacer mal, por ejemplo, mi oración es, Señor, hablan del corazón de esa gente para que puedan ver la realidad. Porque evidentemente están operando enseguecidos, basado en su realidad. Cuando Dios se les revela y le enseña la realidad, ellos tienen dos opciones. O la aceptan y dejan que Dios los cambie, o endurecen su corazón y entonces cosechan las consecuencias de su decisión. Es como Naamán. O sea, Naamán se puso en contra de Mardoqueo, construyó una horca para ahorcar y terminó él ahorcado en la misma horca que él construyó. Así es. Bueno, vamos a terminar porque ya se nos pasó el tiempo, pero vamos a leer tal vez dos textos. Sammy, búscate Apocalipsis 12, 7 al 11. Y Joel, búscate Colosenses 2, 13 al 15. Apocalipsis 12, 7 al 11. al 11. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo.
Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaban. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Hasta el 12. Hasta el 11. Allá. Ok. Fíjate qué interesante. Ocurre una guerra en el cielo. Dice que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, que sabemos que es Satanás. Y no dice que Dios venció matando al dragón, sino que dice que fue expulsado. Esa expulsión es una victoria. Pero no me parece que fue una expulsión de que Dios los cogió por el cuello y los tiró del cielo, les dio una patada. Hasta cierto punto me atrevería a decir que fue algo voluntario. Hasta cierto punto. Porque ya ellos se sentían incómodos en la presencia de Dios. Sí. Y se van. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios te revela algo, solamente tienes dos opciones. O aceptar la revelación o rebelarte contra ella. Cuando te revelas, tú mismo te sientes incómodo. Lo que pasa que si el pecado hizo en Satanás lo mismo que hace en nosotros, Satanás debe haber pensado que Dios lo quería destruir. Totalmente. Y entonces al ver el poder de Dios, que realmente Satanás, vos fíjate que hasta ahora le tiene miedo Satanás, vemos los demonios le tenían pánico a Jesús, a nosotros no nos tienen miedo, pero a Jesús le tienen pánico, y le decían los demonios: vienes a destruirnos, Sí. cuando Jesús no venía a destruirlos nada. O sea, ellos piensan, les da el miedo el poder de Dios. Totalmente. Y el poder de Dios nunca es violento. Correcto, no es para abusar. Correcto. Pero ellos tienen, como ellos utilizan el poder para abusar, piensan que todo el mundo haría lo mismo. Ahora, fíjate que dice claramente cómo es que nosotros hemos vencido. Y es a través de la vida del Cordero. Lo dice en Apocalipsis. Es la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Es la vida de Jesús lo que siempre trae victoria. ¿Y qué es la vida de Jesús? Es la revelación total de quién es verdaderamente Dios. Colosenses 2, 13 al 15. Joel. Bueno, acá está para mí súper más claro todavía lo que estamos diciendo. Dice: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los exhibió? ¿Destruyéndolos? ¿Matándolos? Justamente, eso es yo cuando leía este versículo digo, ¿qué es exhibir? O sea, ¿por qué exhibió? ¿Qué era lo que buscaba Satanás? Era mostrar de que Dios podía solucionar las cosas por medio de la fuerza. Y utilizó toda la fuerza de él para que Dios use la fuerza también, para hacerlo a Dios parecido a él. Y no lo pudo demostrar. No lo logró. Y por eso es la vida del Cordero, man. Sí. Es la vida del Cordero. Y eso es lo que Dios usa para darnos victoria y lo que está usando para llevar. Y por eso ha tomado tanto tiempo. A veces la gente se plantea, ¿pero por qué tanto tiempo en terminar con el pecado? Porque es que el amor y la libertad no pueden ser obligatorias, no se pueden forzar. Esto tiene que es un proceso que toma tiempo para que al final el objetivo de Dios a través del amor y la libertad logre. ¿Y sabes qué, Ángelo? Yo creo que hasta ahora todavía hubo individuos, pero no hubo un pueblo que quiera solucionar con el amor los problemas del pecado. Todavía la iglesia hasta hoy, como Israel, quería también hacer guerra. Hemos querido hacer guerra, solucionar con guerra el problema del pecado. Y creo que ahora está surgiendo un pueblo en todo el mundo cristiano donde nos estamos dando cuenta de que Dios, la única herramienta que tiene es el amor. Amén, amén. Y yo quiero ser parte de ese movimiento, quiero ser parte de ese grupo, que empecemos a levantar a Jesús, a exhibirlo, como dice el texto de Colosenses, decía, exhibió, decía. Exhibió. ¿Cómo era que decía? Exhibió públicamente, creo. Exhibió públicamente. Sí, exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, los exhibió por medio del amor que mostró en la cruz, exhibió quién era él verdaderamente. Que la fuerza, la imposición por la fuerza no es parte de su reino. De paso, muestra que el uso de la fuerza para matar a Jesús, que el diablo usó, fue realmente lo que mostró quién era Dios, quién es Dios. Bueno, nos pasamos hoy por bastante. Pero, anyways, es importante aclarar este punto porque para mí al final de todo esto es como venimos diciendo al principio. ¿Quién es Dios?
Cuando leemos la Biblia a través de Jesús tenemos esta visión clara y estos textos de Éxodo todavía quedan sin duda algunas cosas que no podemos necesariamente decir 100% es así, pero una cosa sí es clara. Dios nunca ha usado, ni usa, ni usará la fuerza, la violencia, la destrucción para vencer. Siempre va a usar el amor y la libertad. Ese es el Dios que Jesús mostró. Bueno, hasta aquí terminamos. Vamos a terminar con oración. ¿Quién oró al principio hoy? Yo. Sammy, ¿puedes terminar? Padre, gracias por mostrarnos tu amor de esta manera. Ayúdanos a entender, no solamente a entenderlo, a vivirlo. Como seres humanos se nos hace difícil. Queremos siempre pagar con la misma moneda que nos dan. Y ayúdanos a pagar con tu moneda, que siempre es gracia, amor. Para eso necesitamos un cambio de corazón. Permite que cada uno de nosotros, los que están escuchando, Señor, tengamos ese cambio de corazón que viene a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que te muevas en esta hora, que transforme nuestras mentes, que no seamos simplemente teólogos, Señor, sino que seamos agentes de tu amor en esta tierra. Amén. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo para que todos podamos seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, de que Dios es bueno ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga.